Un día, cuando decides elegirte a ti mismo, todo cambia. Escucha a Carl Jung. Quien mira hacia afuera ve un sueño. Quien mira hacia adentro despierta. En este video hablaremos sobre 6 cosas que cambian en tu vida cuando te eliges a ti mismo primero, según Carl Jung. 1. Ya no usas máscaras. Durante la mayor parte de tu vida, ni siquiera eres consciente de las máscaras que usas para ser aceptado y amado. Cada persona asume un rol según las expectativas de la sociedad. Buen chico, persona exitosa, pareja compatible, amigo leal. Jung llama a estos falsos yo-persona. La persona es una cara que desarrollamos para ganar la aprobación de la sociedad. Sin embargo, con el tiempo, esta cara comienza a reemplazar nuestra verdadera identidad. Cuando este yo que presentamos al mundo exterior entra en conflicto con nuestro mundo interior, crea una presión interna invisible. Esta presión nos hace olvidar quiénes somos con el paso de los años. Cuando decides elegirte a ti mismo, ves que estas máscaras ya no te sirven. Te das cuenta de lo agotador que es esforzarte constantemente por complacer a los demás y reprimir tu voz interior. Este viaje interior, que Jung llama el proceso de individuación, comienza aquí mismo, al quitarte las máscaras y enfrentarte a tu verdadero yo. Te das cuenta de que ya nadie tiene por qué amarte, que basta con aceptarte tal como eres. Esta conciencia cambia la naturaleza de tu relación con el mundo exterior. Lo importante no es cómo te ven los demás, sino cómo te ves a ti mismo. Al quitarte las máscaras, también te encuentras con emociones que has estado reprimiendo durante mucho tiempo. Tu ira, tus miedos, tus deseos y tus vulnerabilidades salen a la superficie uno a uno. Cada parte de ti que has estado ocultando para no perder el amor de los demás, ahora encuentra el coraje para expresarse. Este proceso puede ser perturbador porque la persona es como un escudo que te protege. Quitarse la máscara es como estar desnudo, pero solo en esta apertura una persona puede ser verdaderamente ella misma. Como dijo Jung, quien mira hacia adentro despierta. Despertar significa soltar todas las identidades artificiales y encontrarte con tu yo puro. Al revelar tu verdadero yo, algunas personas pueden distanciarse. Esto no es una pérdida, es una purificación. Las relaciones establecidas con una máscara siguen existiendo mientras tu rol continúe. Pero cuando abandonas ese rol, solo quienes realmente te ven y te comprenden permanecen. Mientras que los lazos superficiales se disuelven, los lazos que estableces con tu yo se fortalecen. Ya no estableces relaciones con las personas por la preocupación de impresionarlas, sino con el estado natural de ser tú mismo. Esto no te aísla, al contrario, crea una profunda libertad. Cuando ya no usas máscaras, sientes como si te hubieran despojado de todas las cargas de la vida. Entras en una existencia real, sincera, profunda y original. A partir de este punto, el proceso de desarrollo personal se convierte en un flujo interior natural, no en una obligación. Vivir fiel a ti mismo no significa herir a los demás, significa animarlos en su propio camino. La filosofía de Jung nos enseña lo siguiente: se necesita valentía para abandonar los falsos yo, pero solo con esta valentía se puede vivir una vida verdadera. Porque la mayor transformación comienza cuando una persona mira su propio rostro sin máscara. 2. Enfrentas tu oscuridad. El mundo interior de una persona no solo está cubierto de luz, sino también de oscuridad. Sin embargo, la vida moderna permite que cada individuo muestre solo sus aspectos buenos y aceptables. Sentimientos como la ira, los celos y el egoísmo se reprimen desde la infancia porque la sociedad los etiqueta como indeseables. Cada emoción, cada impulso y cada pensamiento reprimidos se acumulan en el subconsciente. Carl Jung llama a estos aspectos reprimidos sombra. La sombra es la suma psicológica de todo lo que rechazamos o evitamos confrontar. Y cuando te eliges a ti mismo,
Esta es la primera verdad de la que no puedes escapar. Tienes que enfrentarte a la sombra que llevas dentro. Enfrentar la sombra no se trata solo de la ira reprimida o los impulsos oscuros. También se trata de reconocer tus propias vulnerabilidades, aspectos incompletos, contradicciones internas y decepciones. Este proceso a menudo se siente como un colapso interior porque la personalidad que has construido previamente se ve sacudida por este encuentro. Según Jung, la individuación, es decir, alcanzar el verdadero yo, no es posible sin aceptar estos aspectos oscuros. De lo contrario, la persona se convierte en un ser dirigido por su propio subconsciente, reaccionando descontroladamente bajo la influencia de la sombra. Enfrentar la oscuridad no se trata de destruirla, sino de establecer una relación consciente con ella. Porque la sombra no solo contiene lo malo, sino también su potencial. Los deseos que reprimes forman parte de tu energía vital. La ira que reprimes puede crear tu capacidad para establecer límites. El dolor que reprimes puede generar una profunda comprensión y compasión. Cuando rechazas tu oscuridad, también rechazas este potencial. Pero cuando empiezas a reconocerla y transformarla, estableces tu integridad interior. En palabras de Jung, si no hacemos consciente la sombra, gobernará nuestras vidas y pensaremos que es el destino. Este proceso de confrontación suele ser doloroso, porque la persona no quiere ver sus propias debilidades. Mientras una persona se imagina buena, virtuosa y digna de ser amada, encontrarse con un aspecto celoso, iracundo, manipulador e incluso destructivo en su interior puede ser devastador. Sin embargo, esta destrucción también abre la puerta al renacimiento. Esta muerte interior que Jung describe como aprender a morir antes de morir, resulta en la destrucción del antiguo yo y la construcción de un yo más consciente y completo en su lugar. Este es un gran paso de una vida superficial a la profundidad y la realidad. Quien conoce su propia oscuridad también puede establecer relaciones más sanas con la oscuridad de los demás. Las sombras ajenas ya no te asustan porque has aprendido a mirar la tuya. Esto profundiza la empatía y la verdadera comprensión. Comienzas a ver a las personas no como buenas o malas, sino como una compleja estructura interna. En lugar de juzgar, comienzas a comprender, y en lugar de distanciarte, comienzas a acercarte con compasión. Quien no conoce su propia sombra, se pone a la defensiva, o intenta destruir las sombras de los demás cuando las encuentra. Sin embargo, quien se ha enfrentado a su sombra, también puede abrir espacio para los demás gracias a su serenidad interior. Elegirte a ti mismo no solo significa iluminar tu luz, sino también honrar tu oscuridad. Este valiente paso es el requisito previo para que el individuo establezca su propia integridad interior. Jung afirma que la verdadera libertad solo es posible mediante la integración con la sombra. Enfrentar la sombra es la forma más radical de autotransformación, porque con esta confrontación, el individuo ya no solo desarrolla lealtad al mundo exterior, sino también a su propio mundo interior. Y esta lealtad es la base de la madurez espiritual, la profundidad psicológica y el verdadero yo. Quien no rechaza la oscuridad interior, sino que aprende a vivir con ella, es ahora el director de su propia vida. 3. Sí, decir no es libertad. Pasamos gran parte de nuestra vida diciendo sí. Para no herir a los demás, no ser excluidos y seguir siendo amados, nos sometemos a deseos que no nacen de nuestro interior, a exigencias agotadoras o a relaciones que superan nuestros límites. Este es el agotamiento silencioso del alma con el tiempo. En el análisis psicológico de Jung, una de las razones más fundamentales por las que un individuo no puede alcanzar su verdadera naturaleza es esta necesidad externa de conformarse. Adaptarse constantemente a los deseos de los demás significa ignorar su propio ser. Aprender a decir no significa romper esta cadena, y esta ruptura es en realidad la llave de la puerta a la libertad espiritual. Decir no no es solo una palabra, es una postura, una conciencia y una elección.
Esta elección significa que el individuo prioriza sus propios valores, límites y necesidades. El concepto de individuación de Jung define la búsqueda del individuo hacia su interior mediante la eliminación de las expectativas externas. En este viaje, la persona se da cuenta de qué relaciones son sinceras, qué tareas la distancian de su esencia y qué hábitos la encierran en un ciclo que se repite. Y con esta conciencia, comprende que ya no tiene que decir sí a todo. Esta es una revolución aparentemente pequeña, pero enorme, en su mundo interior. Sentirse culpable al decir no es resultado de los roles sociales que se le han impuesto durante años. Ser desinteresado, comprensivo y atender las necesidades de los demás se ha glorificado como una virtud. Sin embargo, según Jung, el autosacrificio excesivo se acumula en la sombra como ira reprimida y agotamiento. Una persona que ignora sus propias necesidades produce ira inconsciente, y con el tiempo, esta ira se dirige hacia sí misma o incontrolablemente hacia los demás. No obstante, ser capaz de decir no es el primer paso para romper este ciclo patológico. Con esta palabra, la persona comienza a trazar sus propios límites, y estos límites forman la base de la salud espiritual. La verdadera libertad comienza cuando deja de intentar complacer a todos. Decir no no es solo un acto de rechazo, también es una forma de autoaprobación. A veces, la mayor lealtad es la que se muestra no a los demás, sino a la propia alma. Jung afirma que es posible encontrar el propio centro alejándose de la guía ajena, porque cuando se sigue el camino de otro, se desvía del propio. Al decir no, en realidad se dice sí a uno mismo. Este es el acto de reconocer y proteger las necesidades más profundas del yo. Cuando una persona aprende a decir no, las relaciones comienzan a transformarse. Solo los vínculos establecidos con expectativas se rompen y son reemplazados por contactos reales. Porque alguien que te ama tal como eres también respeta tus límites. Las relaciones que se rompen al decir no ya te ofrecían dependencia, no libertad. Desde la perspectiva de Jung, a veces puede ser necesario sentirse solo para alcanzar el yo auténtico. Sin embargo, esta soledad crea un profundo espacio interior que se revela al disolver los vínculos superficiales. Aquí, el individuo reconstruye su capacidad para establecer relaciones genuinas. Y esto es un indicador de madurez emocional. Decir no es la primera manifestación de fuerza interior. Con esta palabra, la persona comienza a seguir su propia guía interior, no las autoridades externas. Jung enfatiza que el individuo debe crear su propio sistema de valores para alcanzar la verdadera libertad. Este sistema solo es posible con un espacio interior defendido por la voluntad. Decir no es una forma de proteger ese espacio. Esta palabra es una revolución susurrada en silencio. Ya no existo solo para vivir, sino para vivir como yo mismo. Y esta conciencia es la mayor libertad que rompe las cadenas del alma. 4. La soledad no asusta. La soledad es uno de los miedos más básicos que se forman en el subconsciente de muchas personas. La sociedad enseña a las personas, desde niños, que estar solo equivale a deficiencia, exclusión y fracaso. Quien busca la aprobación entre la multitud siente que ha perdido su existencia cuando está solo. Sin embargo, según Carl Jung, el verdadero desarrollo espiritual solo comienza en la soledad, donde el individuo puede estar solo con su mundo interior. Para quien se elige a sí mismo, la soledad ya no es un vacío, sino una puerta que se abre a la profundidad. Esta persona ya no se fortalece con la aprobación externa, sino con la integridad interior, y esta integridad se construye en silencio. Quien se elige a sí mismo prefiere estar solo con su voz interior en lugar de existir con una máscara entre las multitudes, porque ahora sabe que el verdadero yo se esconde en la profundidad interior, no en las expectativas de los demás. Penlusu. Soledad es una condición necesaria para alcanzar esta profundidad. El camino del individuo hacia su yo auténtico, que Jung denomina proceso de individuación, se desarrolla en un espacio libre de ruido externo.
En este proceso, el individuo comprende el anhelo de autenticidad que se esconde tras las relaciones superficiales, los lazos artificiales y las migajas temporales de interés. Y esta comprensión le permite ver la soledad no como un enemigo, sino como una guía. Hacer las paces con la soledad también significa liberarse de las adicciones. La mayoría de las veces, las personas se aferran a relaciones que contradicen sus propios valores, a multitudes sin sentido o a roles sociales artificiales para no estar solas. Este apego es un hábito que consume lentamente el alma. Sin embargo, quien se elige a sí mismo prefiere ser auténtico incluso a costa de la soledad. Como dijo Jung, cuanto más rica es una persona interiormente, menos multitudes necesita. La verdadera satisfacción solo es posible cuando el individuo alcanza sus propios recursos internos. Esto requiere una profunda amistad con la soledad. Quien supera el miedo a la soledad ya no se transforma para ser amado. Deja de medir el valor de su propia existencia en función de la existencia de los demás. Esto es tanto libertad como signo de madurez. Una persona que se acepta tal como es puede existir sin necesitar el amor ni la atención de los demás. Y en este preciso momento, las relaciones que se establecen también se transforman, ya no con dependencia, sino con libertad. Se forjan vínculos. Estos vínculos se convierten en relaciones que no amenazan la soledad, sino que la comparten. Alguien que puede valerse por sí mismo se acerca a alguien no para apoyarse en él, sino para caminar juntos. Según Jung, poder estar solo es señal de que el individuo está espiritualmente integrado. Esta soledad no es resultado de la impotencia, sino de la satisfacción interior. Quien confronta su propia sombra en silencio, comprende su vacío interior, que hace las paces con él. Ya no ve la soledad como algo a lo que temer, sino como un espacio que apacigua su alma. Este espacio de silencio es un lugar donde la intuición se fortalece, la creatividad florece y la sabiduría interior habla. Al alejarse del ruido de las multitudes, uno se acerca a su propia verdad. Y esta verdad no se encuentra en el mundo exterior, sino en las profundidades de la soledad. El miedo a la soledad proviene del desconocimiento individual. Sin embargo, cuando una persona se reconoce a sí misma, el silencio no le parece una amenaza, sino un regalo. Para quien se elige a sí misma, la soledad ya no es una deficiencia, sino un espacio de integración. Quienes siguen a Jung saben que la soledad es un espacio sagrado donde se disuelven los lazos superficiales y emerge el verdadero yo. En esta soledad, el hombre encuentra su esencia, la que queda de las multitudes, y ahora se basta a sí mismo. Y esta suficiencia es la forma más pura y simple de libertad. 5. Tus pasiones despiertan. Desde que naces estás condicionada a adaptarte al mundo exterior. Las expectativas familiares, las normas sociales y los patrones culturales suprimen la voz interior del individuo y lo dirigen hacia el éxito externo. Durante este proceso, el individuo comienza a vivir según lo que se espera de él, no según sus propios deseos. Según Carl Jung, este es el período en el que el individuo se distancia de su verdadero yo y construye su persona, es decir, la máscara que presenta a la sociedad. Sin embargo, en algún momento, la persona siente una constricción interna. Su energía vital disminuye, se pierde el sentido. En ese mismo momento, si la persona comienza a elegirse a sí misma, las pasiones que ha reprimido durante años comenzarán a despertar lentamente. Este despertar es el regreso del alma a la vida. El despertar de las pasiones no es una emoción superficial, sino una profunda agitación existencial. Porque estas pasiones no son solo una elección profesional o de afición, son las brújulas internas que determinan la dirección del alma. Según la teoría de Jung sobre el inconsciente colectivo, cada individuo tiene un camino vital especial conectado a arquetipos universales. Este camino solo se manifiesta cuando el individuo conecta con su voz interior. La pasión es el indicador más vívido de esta conexión. En lugar de soportar la cotidianidad de la vida, comienza una búsqueda de sentido e intensidad, y esta
Búsqueda de sentido arrastra al individuo hacia su propio destino. Quien despierta sus pasiones ya no corre contra el tiempo, baila con él. El fluir del día no es una tarea para él, sino una oportunidad de creación. Porque en un trabajo realizado con pasión, el tiempo se desvanece y el yo se expande. El concepto de libido de Jung no se refiere solo a la sexualidad, sino a la totalidad de la energía vital. Las pasiones reprimidas bloquean esta energía. Sin embargo, cuando el individuo se elige a sí mismo, esta energía fluye de nuevo. Una sabiduría que sabe qué hacer despierta en su interior. Esto le permite ser más decidido, más creativo y más resiliente. La vida ya no se configura a partir de los límites que otros imponen, sino de un deseo que desborda desde su interior. Por supuesto, el despertar de las pasiones destruye la zona de confort. En este proceso, la persona cuestiona las normas habituales, renuncia a las garantías y a veces se siente sola. Pero incluso esta soledad es ahora más intensa, porque se siente viva interiormente. Como dijo Jung, una vida no vivida causa enfermedad. Las pasiones reprimidas pueden convertirse en depresión, decadencia interior e incluso enfermedades físicas. Sin embargo, quien se elige a sí mismo ya no existe para vivir, sino para vivir de verdad. Las pasiones son un fuego interior que mantiene viva esta chispa vital. Gracias a ellas, la persona no solo existe, sino que se transforma, crece y se profundiza. Las pasiones son la fuente de la contribución única que un individuo ofrecerá al mundo. Por lo tanto, no deben ser reprimidas, sino honradas. Quien se elige a sí mismo utiliza sus pasiones no solo para su propia felicidad, sino también para servir a los demás. Porque todo lo que se hace con pasión se convierte en inspiración. En el proceso de individuación de Jung, la persona no solo se encuentra a sí misma, sino que también establece un vínculo más significativo con la sociedad. Las pasiones son el puente más fuerte de este vínculo. Cuando una persona actúa con sus pasiones, ya no recurre a la falsa armonía sino al verdadero impacto. Y este impacto puede a veces cambiar el mundo con un libro, a veces con una obra de arte, a veces con una existencia silenciosa. El despertar de las pasiones es el despertar del individuo a su propio destino. Este despertar es una victoria interior que va más allá de los logros externos. La persona ya no intenta demostrar quién es a los demás, porque Crowley sabe quién es. En palabras de Jung, ser fiel a uno mismo es más valioso que ser fiel a los demás. Las pasiones son la voz, la dirección y el fuego de esta lealtad. Para quien se elige a sí mismo, la vida ya no es una obligación, sino una invitación. Y un alma que responde a esta invitación con pasiones ilumina su propio mundo interior y se convierte en una luz para su entorno. 6. Las relaciones se transforman. Elegirse a uno mismo no solo revoluciona el mundo interior del individuo, sino que también transforma profundamente todas las relaciones que establece con el mundo exterior. Porque una persona moldea sus relaciones con los demás principalmente a través de la relación que establece consigo misma. Según Jung, confrontar la propia sombra, es decir, aceptar sus aspectos reprimidos, permite ver y comprender aspectos similares en los demás. Esto genera menos juicio y más empatía en las relaciones. Una relación ya no se trata de ocultar deficiencias, se trata de la unión de dos personas completas. Así, la forma en que una persona establece una conexión se transforma, no para distanciarse de su esencia, sino para compartirla. Con esta transformación, disminuye la necesidad de participar en las relaciones. Los comportamientos artificiales que antes se exhibían para ser aprobado, amado o no estar solo, dan paso a la sinceridad. Una persona que se elige a sí misma ya no excede sus límites, ni compromete sus valores internos solo para permanecer en una relación. Cuando la máscara social a la que Jung se refiere con el concepto de persona comienza a disolverse, el individuo comienza a desear ser amado solo por sí mismo. Esto conlleva vínculos más profundos y auténticos. Las relaciones dejan de ser un conflicto de necesidades,
se convierten en una armonía de identidades. La transformación más importante para quien se elige a sí mismo es la transición, de la dependencia a la libertad. Muchas relaciones se basan en dependencias ocultas, la necesidad de ser amado, el miedo al abandono, el deseo de ser valorado. Sin embargo, cuando el individuo establece contacto consigo mismo, estas necesidades disminuyen porque ahora está satisfecho con su propia existencia. En este caso, las relaciones establecidas no buscan completar algo, sino multiplicarse. Vimos el proceso de individuación de Jung. En lugar de completar deficiencias externas, la persona desarrolla su propia integridad interior. Y este estado de integridad cambia radicalmente la naturaleza de las conexiones que establece con los demás. La transformación de las relaciones también puede traer pérdidas, ya que el individuo que se elige a sí mismo ya no puede tolerar la falsa cercanía, las amistades basadas en intereses ni los lazos opresivos. Estas separaciones pueden ser desafiantes al principio. Sin embargo, con el tiempo, los espacios vacíos se llenan de relaciones más genuinas. La persona ahora puede distinguir con quién ha establecido una conexión real y quién solo se aferra a su antiguo yo. Y esta conciencia le brinda una profunda limpieza interior y libertad. Como dijo Jung, el final de algo siempre es el comienzo de algo más. La persona ahora puede existir en relaciones sin perderse a sí misma. Esto es evidente en las amistades, los lazos familiares y las relaciones profesionales, así como en las relaciones amorosas. Se desarrollan comportamientos relacionales maduros, como establecer límites con empatía, mantener la distancia con comprensión y dejar fluir el amor en lugar de controlarlo. La persona que se elige a sí misma no presiona a la otra persona, no intenta cambiarla, porque sabe que cada uno tiene su propio viaje interior y que la relación es un espacio sagrado donde estos viajes se cruzan. Esta comprensión transforma las relaciones en vínculos que se nutren no del conflicto, sino del crecimiento mutuo. Las relaciones de la persona que se elige a sí misma no solo cambian de forma, adquieren profundidad y significado. La persona ahora sabe por qué establece relaciones, para compartir, para multiplicarse, para desarrollarse y para amar. Desde la perspectiva de Jung, quien conoce su interior también puede ver a la otra persona con mayor realismo. Esto hace que las relaciones no sean una vía de escape, sino una etapa de desarrollo espiritual. Las relaciones se transforman porque la persona se transforma. Y esta transformación cambia la naturaleza incluso de los vínculos más profundos, haciendo la vida más plena, más auténtica y más pacífica. En este video hablamos sobre 6 cosas que cambian en tu vida cuando te eliges a ti mismo primero, según Carl Jung. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido. Si quieres apoyarnos pagando, puedes hacerte miembro haciendo clic en el botón Unirse. Hasta nuestro próximo video. Gracias.